Mi propio hijo me llevó a un asilo de ancianos, dejó mis 2 maletas junto a la puerta y me miró directamente a los ojos. Ahora estás solo, papá. Esas fueron sus últimas palabras antes de darse la vuelta y marcharse. Pensé que volvería al día siguiente. No volvió. Lo llamé esa misma noche. El número ya no existía. Mi propio hijo había cambiado su teléfono para que yo no pudiera encontrarlo. Me quedé sentado en aquella habitación, mirando una pequeña caja de fotografías de mi familia, preguntándome cómo el niño por el que había sacrificado toda mi vida podía abandonarme como si yo no significara nada. Pero 3 días después, la puerta de mi habitación se abrió. Entró un hombre elegante acompañado por 2 empleados. Dio unos pasos. Me miró. Y de repente se quedó completamente congelado. Señor. Yo también lo reconocí. Era Michael Carter. Años atrás, cuando nadie creía en él, yo había sido quien lo entrenó. Yo había escrito la recomendación que ayudó a cambiar su carrera. Pero ahora Michael no era aquel joven empleado. Era un alto ejecutivo. Y acababa de convertirse en el nuevo jefe de mi hijo. Se acercó lentamente y me preguntó: ¿Qué está haciendo usted aquí? Le conté la verdad. Le dije que mi hijo me había dejado allí y había cambiado su número. Michael se quedó en silencio. Pero entonces pronunció una frase que me destrozó de una manera que jamás esperaba. Su hijo me contó una historia completamente diferente. Daniel le había dicho que yo había abandonado a mi propia familia. Que nunca lo había apoyado. Que había crecido prácticamente solo. Pero Michael sabía que eso era mentira. Porque él conocía mi historia. Él sabía quién había estado allí cuando nadie más estaba. Y ahora, era el hombre que tenía autoridad sobre mi hijo. Pero lo que Michael descubrió después sobre Daniel fue todavía peor. Porque finalmente entendí que mi hijo no me había abandonado solamente por falta de amor. Había una razón detrás de todo. Y cuando esa verdad salió a la luz, cambió para siempre lo que yo pensaba de mi propio hijo. Daniel creyó que al dejarme en aquel asilo me había quitado todo. No sabía que, 3 días después, el hombre que podía cambiar su futuro profesional estaba a punto de descubrir quién era realmente su padre. Y esta vez, yo no iba a salvar a mi hijo de las consecuencias de sus propias decisiones. Mi propio hijo me llevó a un asilo de ancianos, cargó mis maletas hasta adentro, y me miró directo a los ojos antes de decir: ahora estás solo. Pero eso no fue lo peor. Luego se dio la vuelta, salió por la puerta, y cambió su número de teléfono. Me quedé sentado ahí, completamente solo, preguntándome cómo el niño que crié pudo abandonarme con tanta facilidad. Y entonces mi mundo se derrumbó por completo. Pero 3 días después, un hombre entró a la habitación, me miró, y de repente se quedó congelado. Era el nuevo jefe de mi hijo. Y cuando se dio cuenta de quién era yo, todo cambió para siempre. Nunca imaginé que el día más duro de mi vida vendría del hijo por el que había sacrificado todo. Después de que mi esposa falleció, mi hijo Daniel se convirtió en la única familia que me quedaba. Pagué su educación, lo ayudé a comprar su primer auto, e incluso usé mis ahorros para ayudarlo cuando estaba luchando por encontrar trabajo. Lo que hizo después me dejó sin aliento. Una tarde, Daniel me dijo que yo necesitaba más cuidados de los que él podía darme. Me llevó a un asilo de ancianos con 2 maletas de ropa y una pequeña caja con fotografías de mi familia. Pensé que estaba organizando un cuidado temporal. Pero eso no fue lo peor. En lugar de eso, le entregó los papeles a la recepcionista y dijo: papá, nos quedaremos aquí. Lo miré y le pregunté: ¿cuándo vas a volver? Él evitó mis ojos y dijo: ahora estás solo. Luego se marchó. Esa noche llamé a su número. El número había sido cambiado. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente no deseado. Y entonces mi mundo se derrumbó todavía más.
pasé los siguientes 2 días casi sin hablar con nadie, sintiendo que había perdido no solo a mi hijo, sino el sentido mismo de mi vida. Entonces, la tercera mañana, un hombre bien vestido entró al asilo con 2 empleados. Se detuvo cuando me vio. Su rostro cambió por completo. «Señor», dijo en voz baja. «¿De verdad es usted?» Lo reconocí también. Su nombre era Michael Carter. Años atrás, Michael había sido un joven empleado en la empresa donde yo trabajaba. Yo lo entrené cuando nadie creía que pudiera lograrlo. Antes de dejar esa empresa, le había escrito una recomendación que lo ayudó a conseguir su primer puesto de gerencia. Ahora era el nuevo ejecutivo de la empresa donde Daniel acababa de empezar a trabajar. Michael me preguntó por qué estaba viviendo ahí. Le dije la verdad, mi hijo me dejó ahí y cambió su número. Michael se quedó en shock. Y entonces me contó algo que yo nunca supe. Pero eso no fue lo peor. Daniel le había dicho a su nuevo empleador que su padre había abandonado a la familia años atrás, y que había crecido sin ningún apoyo. Michael me miró y dijo, «Él mintió sobre usted». Ese momento me rompió el corazón de una manera completamente diferente. Había pasado mi vida protegiendo la reputación de mi hijo, mientras él destruía la mía para hacerse pasar por víctima. Pero no le pedí a Michael que lo castigara. Simplemente dije, quiero que mi hijo sepa que no estoy enojado. Solo estoy decepcionado, porque olvidó quién estuvo a su lado cuando nadie más lo estaba. Michael me ayudó a contactar a un asesor legal y a un trabajador social para que pudiera manejar mis asuntos con seguridad y tomar mis propias decisiones. Una semana después, Daniel finalmente apareció. Se quedó parado en la puerta, llorando. «Papá, lo siento». Lo miré y le dije, «Tú no me dejaste en ese asilo. Dejaste a la persona que pasó toda su vida creyendo que tú jamás lo abandonarías». Daniel no tuvo respuesta. Y por primera vez, entendí algo que cambiaría mi manera de ver el dolor. A veces la venganza más fuerte no es destruir a quien te hirió. A veces es reconstruir tu vida sin necesitarlo más. Pero lo que pasó después, fue aún peor. En el próximo episodio te cuento cómo Daniel intentó recuperar mi confianza cuando descubrió que yo había cambiado mi testamento, y lo que Michael descubrió sobre las verdaderas razones detrás del abandono de mi hijo. No te lo pierdas. Mi hijo pensó que dejarme atrás me haría alguien sin poder. En cambio, me enseñó que mi valor nunca dependió de si mi propio hijo me apreciaba o no. Ese día perdí un hijo, pero encontré mi dignidad de nuevo. Y si alguna vez alguien a quien amas te hace sentir como si no valieras nada, recuerda esto, ser abandonado no significa que hayas sido derrotado. A veces, alejarte de la persona que te lastimó es el comienzo de recuperar tu vida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo, y déjame un comentario contándome qué habrías hecho tú si estuvieras en mi lugar. Pero lo que pasó después, fue aún peor. En el próximo episodio te cuento cómo Daniel intentó recuperar mi confianza cuando descubrió que yo había cambiado mi testamento, y lo que Michael descubrió sobre las verdaderas razones detrás del abandono de mi hijo. No te lo pierdas. Al final aprendí que la verdadera fuerza no es la venganza. Es sanar, crecer y recuperar tu paz. Gracias por escuchar mi historia. Si te hizo reflexionar, suscríbete y comenta qué harías tú.